de los cívicos, paro del CONADE para el próximo 21 de agosto. Sería un paro prácticamente nacional contra el 21F y también pidiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a hablar de esto con el doctor Waldo Albarracín. Gracias por estar aquí. Usted es representante del CONADE, pero también rector de la UMSA. ¿Qué se digo? UMS, San Simón. Es de la San Andrés. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Miriam. Un saludo fraterno para ti y para la audiencia de este programa. Como tú mencionas, se ha definido ayer en la reunión de comités cívicos, CONADE, plataformas ciudadanas, un paro que tiene un justificativo. Lo que pasa es que desde un principio, y eso lo consta a la opinión pública ya, nosotros hemos exigido que el Estado en sus diversas instancias respete primero la democracia, pero respete los resultados de un referéndum. ¿Por qué? Porque en ese referéndum conocemos todos que la idea era que el pueblo le autorice al presidente y al vicepresidente postular por encima de la Constitución. Ese fue el motivo por el que se convocó un referéndum. Y el pueblo expresó su decisión a través del voto, y esa es una decisión de jerarquía democrática máxima, porque es la decisión de todo un pueblo, el verdadero soberano. Entonces no hay argumento jurídico para desconocerlo o para incumplirlo, menos con una sentencia trucha que ha dictado el Tribunal Constitucional subordinado a la instancia política. Y es eso lo que está reclamando, porque es un funesto antecedente para la democracia boliviana que simplemente por favorecer a las autoridades se permita violar la Constitución y la postulación irregular de las dos primeras autoridades del país. No es un problema contra las personas, no es una defensa de la institucionalidad democrática. Y es por ello que el paro encuentra este justificativo, más allá de los tiempos que han pasado, de la proximidad de las elecciones, es que es un tema de principio. Lo que le da más legitimidad a nuestro reclamo es que nosotros no somos candidatos ni estamos apoyando a ningún partido, ni de oficialismo ni de oposición. Es decir, tiene más legitimidad porque estamos intentando interpretar la inquietud de una ciudadanía en general, ¿no? Que no tiene color político, pero que quiere vivir en democracia. Y cuando se van produciendo estos actos de lesión profunda a la democracia, primero viene una, luego viene otra, finalmente van a terminar diciendo ya no es necesario vivir en democracia. Eso es lo que nos preocupa. Si no han cumplido el resultado de un referéndum promovido por el propio gobierno, ¿quién te garantiza que los resultados de las elecciones tampoco se van a cumplir? En fin, entonces viene engaño tras engaño, y por eso creemos que todavía es tiempo para corregir las cosas. El paro tiene ese objetivo, es para el 21 de agosto, conmemorando dos aspectos. Por un lado, un 21 de agosto en tiempos anteriores de un golpe de Estado sangriento, masacre al pueblo. Entonces hay que reflexionar sobre ese 21, pero también hay un 21 más positivo, que es el 21F de 2016, donde el pueblo decidió. Entonces, con esta fecha emblemática pretendemos realizar ese evento, y por razones de responsabilidad no lo hemos improvisado dando plazos más cortos, porque hay que trabajar, hay que coordinar, hay que organizar y desde luego garantizar que sea un paro pacífico, que es fundamental. Es decir, todas las luchas en favor de la democracia no se pueden contradecir acudiendo a la violencia. Entonces nosotros pensamos que Gandhi ganó la lucha que inició en esos años porque fue pacífica. Entonces creemos nosotros en la paz y creemos en la democracia, pero lo digo esto con mucha claridad. En general, la mayoría de los políticos no creen en la democracia. Ellos creen en ellos, en su aspiración de llegar al poder, en su afán individualista de estar ejerciendo poder de uno y de otro bando, pero lo que nosotros estamos defendiendo es lo que quiere el ciudadano de a pie. Y bueno, ojalá que en ese sentido se entienda este paro, y hay también la decisión de un paro indefinido, pero esperemos no llegar a ese extremo. Ojalá, indefinido. Sí, ojalá que antes de ello exista una reflexión más profunda en las diferentes instancias de poder. Y al que habla de la ciudadanía, alguna vez ellos han señalado de que si es que iban a defender el 21F, no deberían haberse presentado a las elecciones los partidos de oposición.
Claro, es que aquí hubo una jugada muy astuta del gobierno, porque tú te has debido dar cuenta que en algún momento la demanda del 21F estaba creciendo exponencialmente y todos apoyaban, incluidos los políticos. Pero vino esta famosa ley de partidos, de organizaciones políticas, que te puso fechas para inscribirse para las elecciones, para postular, etcétera. Y entonces ahí incentivó esa aspiración política de muchas personas que desde luego sobre la marcha empezaron a inscribirse y abandonaron la trinchera de esta lucha más grande. Yo dije que lo hagan, es su opción, pero nosotros nos hemos quedado donde estamos, porque imagínense si todos quisiéramos ser candidatos, entonces ¿quién va a defender a la ciudadanía? En términos futbolísticos, ¿quién va a cuidar el arco si todos quieren ser jugadores? Entonces, por ello, si bien yo respeto ese derecho de ser candidato para diputado, senador o presidente, vicepresidente, pero también los políticos tienen obligaciones. Y entre sus principales obligaciones está la de defender la democracia. Ahora, los vocales del Tribunal Supremo Electoral han dicho varias veces que no van a renunciar, don Waldo. Es que están atornillados ahí por dos voluntades, por voluntad propia y por voluntad del gobierno. Pero es hasta de sentido común. Si un país quiere vivir en democracia, sabemos que el instrumento más efectivo de esa democracia son las elecciones. Pero por tanto tienen que ser las mejores elecciones. ¿En qué sentido? De que gane quien gane, lo que tiene que caracterizar a una elección es su transparencia, su credibilidad, y que el órgano que dirige ese proceso electoral tiene que ser imparcial. Y sus miembros tienen que ser personas creíbles. Si hacen un sondeo hoy día sobre si la ciudadanía cree en los vocales del órgano electoral, yo te aseguro que el 99% te van a decir que no creen, que los ve como simples funcionarios progubernamentales, porque han mentido en muchas cosas. Y acá ustedes deben tener en su registro el spot del órgano electoral antes del referéndum, donde el mismo órgano te dice, anda a votar, estás obligado a votar, y didácticamente te enseña, te dice, si gana el no, Evo Morales y Álvaro García no pueden postular. Si gana el sí, tienen todo el derecho de postular, pero tú decides, le dice al pueblo. Ven a votar, si no lo haces hay una sanción. Bueno, la gente va, vota, hay un resultado y ahora el propio órgano electoral que promovió ese spot te dice, ya no lo cumplimos. Entonces, ¿en quién vas a creer? Si el árbitro se tuerce de manera tan notoria, ¿en quién vas a creer? Entonces, yo sé que probablemente que no renuncie, pero eso tiene una razón, tiene una causa. Y la causa está precisamente en el rol político que está jugando el órgano electoral, que no debería hacerlo. Ellos deberían hacer gala de su imparcialidad y no lo hacen. Otra contradicción reciente, cuando renunció el señor Paz Zamora y después renunció este señor Rodríguez, creo que es el candidato a vice, lo primero que le dijeron, no, te rechazamos tu renuncia, pero después parece que funcionó el telefonazo y se contradicen y dicen, no, ahora sí pueden cambiar los partidos de candidato. ¿Cómo es eso? Aceptan, un día dicen que no van a aceptar y luego se retractan. Y así han incurrido en una serie de incoherencias. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Mienten los gobernantes, mienten el órgano electoral, miente el Tribunal Constitucional. A eso yo le llamo pues inseguridad jurídica, indefensión ciudadana, y creo que eso nos afecta a todos. Más cómodo en lo individual sería para algunos de nosotros subirnos al caballo del corregidor y por ahí estamos en algún cargo de expectativa, ¿no? Pero es más importante defender principios, defender a los indefensos, ¿no? Y es más ingrato, pero es más valioso. Nos dirán algunos, están hablándole del desierto, incluso nos han acusado de que queremos boicotear las elecciones. Bueno, están en su libertad de expresión, pero lo que yo le debo decir al país a través de los medios es que este paro definido para el 21 tiene el objetivo de defender la democracia y de exigir el respeto a la voluntad de un pueblo expresado en las urnas. Bueno, ahora, en algún momento usted ha señalado de que en caso de que finalmente no se den las elecciones sería más beneficioso para el pueblo. Lo que no dije eso, quizá lo que he señalado es que
si no se dan las elecciones, de todas maneras, estas elecciones que ya, en mi opinión, están anteladamente preparadas y digitadas para un resultado. Pero si no se dan estas, de todas maneras tiene que haber elecciones, pero que hayan elecciones limpias, con un tribunal imparcial, con un tribunal parecido a la Corte de Notables que tú has conocido. Si te nombro a don Huáscar Cajías, te va a inspirar respeto, ¿no es cierto? Y en las otras personas que acompañaron esa Corte. ¿Por qué no podemos acudir a ese mecanismo de nombrar un órgano electoral integrado por los ciudadanos y ciudadanas más probas de este país? ¿Por qué lo más importante tiene que ser lo más difícil en Bolivia? Siempre queremos poner gente funcional. Entonces ya basta, ¿no es cierto? Algún momento tenemos que operar actuando más allá de nuestros intereses mezquinos políticos. La política debería ser sinónimo de altruismo, de ética, de honradez, de transparencia. ¿Estás en condiciones tú o el ciudadano que me está viendo ahorita de decir que nuestros políticos son los más éticos? ¿Son referentes de virtudes, de transparencia? ¿Los políticos? No. Ellos mismos cometen errores, ¿no es cierto? Pero, y están generando este clima de inseguridad, sus renuncias lo dicen mucho, incluso, ¿no? Si fueran errores ya se puede entender, pero son actitudes maliciosas en esferas gubernamentales y opositoras, pensando solo en ellos, o sea, no piensan en el país. Siempre ha aspirado, parece esto, que es política ficción, que es la aspiración legítima de un pueblo, es que en la política deberían estar los mejores elementos humanos, no solo en términos de capacidad intelectual, formación, también en honradez, en virtudes, sensibilidad humana, solidaridad, etc. Gente que sea incapaz de robar, gente que sea incapaz de mentirle al pueblo y que cumpla su palabra. El señor Evo Morales ha dado su palabra de que iba a cumplir el resultado del referéndum y no lo ha hecho. Entonces, ¿quién le va a creer? A eso me refiero. Ahora puede ser lo que estoy diciendo acá molesta, sí, pero alguien tiene que decir estas cosas. Bueno, esa es la situación. Por el lado de los políticos de la oposición también en algún momento han dicho de que iban a declinar en sus propios intereses para formar una sola alianza, ¿no es cierto? Tampoco ha habido nada de eso. Mira, graficando, y lo has dicho tú. Si todos ellos han dicho que la continuidad de Evo Morales es un peligro, es una dictadura y hay que derrotarlo, y lo primero que hacen es dividirse. Totalmente. Entonces esa es una muestra también de mezquindad, de mediocridad humana. Por eso te das cuenta que en general la sociedad política está contaminada con gérmenes negativos. Y eso tiene que cambiar en Bolivia. El país necesita reciclarse mental, culturalmente, y su sociedad política debe estar integrada por los mejores elementos humanos. Doctor, ahora, en esta reunión han estado los representantes cívicos de todos los departamentos del país. No los vi a los representantes cívicos de Beni y Pando. ¿Potosí? Sí, ¿Estuvo Potosí? Claro, sí. Pero tengo entendido que solamente 5 estarían entrando en este paro del 21. Estamos hablando de La Paz, Oruro, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. ¿Potosí? Potosí no. Claro, o sea... ¿Potosí también? Claro. ¿Serían 6 departamentos sí, entonces? Cipo y más el Comité Cívico del Alto. El Alto más. Sí. Muy bien. Ahora, la pregunta que le hago a ustedes, ¿van a respetar a quienes no quieran aceptar el paro? Porque va a haber gente que va a querer seguir trabajando ese día. Es un derecho insoslayable. Claro. Es decir, cuando tú protestas contra los actos dictatoriales, no puedes contradecirte desarrollando otros actos similares, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo que me pasa en la universidad, nosotros alguna vez hemos salido a marchar, yo encabezo las marchas. Jamás se me ocurrió repartir fichas, jamás se me ocurrió hacer mi lista de ver de quiénes vinieron dinero. Pero las marchas fueron masivas, porque lo que decimos, se trata de convencer, no de imponer. Y la democracia es fundamentalmente eso, es convencimiento, es tolerancia, es respetar el pensamiento del otro. Todavía no somos cavernarios en el concepto democrático, eso es lo que duele, en todo lado. Pero siempre hay una luz al final del túnel. Yo tengo la esperanza de que este país va a cambiar. Tengo la esperanza de que el próximo año va a ser mejor. No sé quién estará en el gobierno, pero ojalá que aprendamos de las lecciones negativas. Gracias por haber venido, doctor. Recién después del 21 de agosto se verá si se va al paro indefinido. Claro, se verá. Claro, ¿no es cierto? Ojalá, o sea, uno no es delito desear.
pero es una aspiración legítima de que entiendan que estas medidas tienen el objetivo de recuperar nuestra democracia. Gracias por haber venido. Igualmente. Con nosotros el doctor Waldo Albarracín, representante del CONADE.